En una época donde el rock argentino buscaba reinventarse, surgió una figura que no encajaba en ningún molde: Palo Pandolfo. Poeta, músico y líder de bandas fundamentales como Don Cornelio y La Zona y Los Visitantes, su obra fusionó la crudeza del post-punk con la sensibilidad del folclore urbano. Con una lírica intensa y una presencia escénica visceral, Palo se convirtió en voz del margen, del desborde emocional y de la belleza rota. Pero su historia no solo está marcada por el arte. En julio del año 2021, mientras caminaba solo por la calle, su vida se apagó repentinamente. Esta es la biodata de Palo Pandolfo. Antes, déjame aclararte que Palo Pandolfo nunca fue parte del mainstream, pero su influencia marcó realmente a toda la música argentina, y sin embargo su muerte pasó casi desapercibida. ¿Cómo nos pudo haber pasado esto? ¿Cuál fue el verdadero significado del paso de Palo Pandolfo por nuestro mundo? Interrogantes como estos, datita y muchísima información acerca de Palo Pandolfo pude rescatar en esta investigación. Antes te invito a suscribirte, que siempre ayuda a que este canal crezca. Déjame un comentario acá abajo con qué biodata podemos continuar. Y ahora sí, comencemos. Roberto Andrés Pandolfo nació el 22 de noviembre de 1964 en el barrio porteño de Flores, en la esquina de Rivera y La Ferrer. Su infancia transcurrió en una típica familia de clase media, rodeado de discos, especialmente de los Beatles, y de una atmósfera cargada de cultura popular. Entre pasiones compartidas como la música y el arte, también se respiraba fútbol. Palo era fanático de Independiente, el Rojo de Avellaneda. Junto a su hermana Laura miraban los partidos y hasta se iban a la cancha. Recordaba con entusiasmo la Intercontinental contra la Juventus y el histórico partido con 8 jugadores ante Talleres. Seguramente algún fanático del Rojo ahí se debe acordar de esto. En sus juegos callejeros incluso narraba sus propias jugadas imitando a su ídolo, Hugo Villaverde. Pero lo interesante acá es que incluso desde chico Palo veía al fútbol con una mirada distinta. Hablaba de Villaverde, su ídolo, como un símbolo de estrategia, sobriedad y elegancia, casi como si estaría hablando de un músico. Esa sensibilidad lo acompañó toda la vida y de hecho ya de grande se relacionó con el fútbol infantil, llevando a su hijo al club Parque Leloir. Para Palo, el fútbol no solamente era una pasión, era un lenguaje, una forma de interpretar la realidad. De adolescente asistió a la Escuela Técnica Ingeniero Luis Huergo. Ahí formó su primera banda, Sempiterno, con la que debutó en el año 79. Ensayaba en garage, tocaba en actos escolares y recitales underground, hasta que el grupo se disolvió en 1983, el mismo año en que Palo terminó la secundaria. Era el final de una época y era el comienzo de otra. Bueno, era el comienzo de todo en realidad. En paralelo a su exploración artística, Palo tuvo trabajos esporádicos. Durante un tiempo trabajó como cadete cerca de la clínica San Camilo, trabajo que consiguió en la agencia de empleo llamada Manpower, y según él mismo afirmaba, según mis capacidades lo mejor que podía hacer era ser cadete. Uno de estos días se cruzó con Graciela Borges en la puerta de dicha clínica. Ella lo saludó y Palo, tan nervioso como emocionado, contó tiempo después que se hizo pis encima. Entiendo que no fue literal esto, ¿no? Pero para comienzos de 1984 fusionó su banda con otra del circuito, cuyo baterista era Claudio Fernández. De esa unión nació Don Cornelio y La Zona. La Buenos Aires post-dictadura bullía de expresiones contraculturales y Don Cornelio se convirtió en una de las propuestas más radicales de esa escena. En 1987 graba su primer disco homónimo, producido por Andrés Calamaro, disco que fue una explosión inesperada. El tema Ella Vendrá, compuesto por Pandolfo, se convirtió en un éxito radial. Sonaron en FM, en televisión, en los Walkman de todos los adolescentes porteños. La prensa los eligió como grupo revelación. Andrés Calamaro, aparte de productor, participó en coros y teclados. Y descartando la canción Ella Vendrá, el disco incluía 2 hitazos más: Tazas de té chino y El Rosario en el Muro. Tan exitoso fue este disco que se reeditó en 1996 por MCA Records con 2 temas extras junto al otro disco del grupo, Patria o Muerte, pero no nos adelantemos. Estaba claro que aquel joven de 23 años no buscaba fama, no le interesaba encajar. En un documental se lo escuchó decir: a mí me gusta el éxtasis, no eso de conducir al rebaño y que todos piensen igual, aplaudan cuando hay que aplaudir y se entretengan como se espera. Yo quiero perderme, a ver qué pasa. Dicho esto, está clarísimo que el éxito de Ella Vendrá lo incomodaba. Por eso su segundo disco, Patria o Muerte, de 1988, fue una verdadera bomba artística. Lo grabaron de madrugada en los estudios Panda, autoproducido y en el medio de una crisis económica y cultural. Se alejaron de ese sonido limpio y radial del primer disco y se volcaron a una propuesta más sucia, psicodélica, más cercana a la experiencia en vivo. Los shows de Don Cornelio eran verdaderas performances teatrales, muñecos, máscaras, coreografías absurdas, poesía recitada. Palo cerraba las noches en boliches míticos
como Cemento, Die Jul, Babilonia. Sí, Babilonia es el mismo que nombran unos jovencitos, piojos, situado en la calle del Abasto, Guardia Vieja. Medio Mundo Varieté y el famoso Paracultural. En paralelo formaba parte de un colectivo poético llamado Los Verbonautas, con quienes intervenía espacios públicos y privados con versos y manifiesto. La poesía no era un accesorio, era el núcleo de todo. En 1988 Don Cornelio fue soporte de Iggy Pop en obras, pero la banda empezaba a desintegrarse. Los objetivos eran disímiles y primaba la idea de Palo Pandolfo de esquivarle al éxito, quizás algo que hoy es impensado para una banda. A veces las búsquedas artísticas distan mucho de la palabra éxito colectivo, más no del éxito personal. El tercer disco de Don Cornelio, llamado En Vivo, fue lanzado después de la separación como testimonio de una etapa intensa, caótica e irrepetible. El último show fue en el reducto Babilonia, sin que supieran que estaban cerrando uno de los capítulos más originales del rock argentino. Don Cornelio y la zona duró apenas 5 años, pero dejó una huella imborrable. Representaron una mezcla de angustia, libertad y arte que no encajaba en ningún lado, y quizás por eso fueron fundamentales. Después del estallido artístico y emocional que fue Don Cornelio, Palo Pandolfo aparecería con una fuerza transformadora, pero ahora desde otro plano, un plano donde el rock, el folclore, el tango, la psicodelia y la poesía no competían, convivían. En 1992, y tras un periodo de silencio post-Cornelio, Palo reaparece con la banda Los Visitantes, una banda con nombre inquietante que ya anticipaba su esencia, ajenos a las modas, ajenos al mercado, pero intensamente presentes en el pulso cultural de los años 90. La formación inicial era potente: Palo Pandolfo en la guitarra y en la voz, Federico Gazarosian en el bajo, Jorge Albornoz en la batería, Karina Cohen en los coros y Daniel Delhomme en teclados y máquinas. Comenzaron tocando en bares, pubs y discotecas de Buenos Aires, pero muy rápido algo quedó claro: no era una banda más, era una experiencia, y esa experiencia no pasó desapercibida. Ese mismo año fueron elegidos nuevamente como grupo revelación por el suple de sí del diario Clarín. Parecía que Palo contaba con la bendición de hacer algo interesante, justamente él que quería alejarse de todo lo mainstream. No sé qué hora es, tarde. Bueno, muy bien, entonces hacemos playas oscuras. Bueno, y llegó el momento de hacer una aclaración importante para mí. Por mi edad, en aquel entonces, yo tenía apenas 6, 7 años. No viví en carne propia muchos de los hechos que relato acá. Generalmente me pasa en el canal. Y sé que para algunos eso puede restarle valor a lo que cuento o generar cierta desconfianza. Lo entiendo. Pero quiero que sepan que lo hago con el mayor de los respetos y desde un compromiso total con la historia. Investigo, escucho, leo y sobre todo intento transmitir desde la verdad emocional. Aún así, si cometo alguna omisión o error, me lo hacen saber acá abajo en los comentarios. Ya saben, Rock Data no es una bajada de línea, es un espacio para hacer revisionismo de la historia de nuestro rock y la música en general de Argentina. Bueno, de Argentina, de Latinoamérica, en fin. Hay una biodata de Bob Marley, por ejemplo, que dice, y es más, tengo ganas de hacer una de AC/DC, pero bueno, nada, me fui por las ramas. Ya que estamos, coméntenme acá abajo si les gustaría ver la biodata de AC/DC. Siguiendo, Palo Pandolfo alternaba con un proyecto paralelo más íntimo, Los Locales, con shows acústicos en el bar La Luna, por ejemplo. Ahí se gestaban muchas canciones que luego entrarían al repertorio de Los Visitantes. Investigando, un término que me llamó la atención de esta época era los carnavales poéticos, un ciclo mezclando música, performance, literatura y tango. Palo ya entonces era visto como un adelantado, un loco, un fuera de serie. En 1993 llegaba el primer disco de Los Visitantes, Salud Universal, un manifiesto sonoro donde se percibe una transición, los últimos ecos de Don Cornelio mezclado con algo nuevo, más amplio, más abierto. El hit Playas Oscuras marcó un quiebre, pop deforme, rockabilly existencial con una lírica repetitiva y obsesiva. Era Palo dejando que el minimalismo hiciera el trabajo emocional. Este éxito lo llevó a integrar la gira Nuevo Rock Argentino, con presentaciones en Córdoba y el conurbano, instalándose como referentes de una escena que estaba mutando. De hecho, formaban parte de la famosa movida sónica que ya en un toque les voy a contar. Al año siguiente salió Espiritango. Producido nuevamente por Andrés Calamaro, este disco fue elegido el mejor disco del año por los músicos argentinos encuestados en el CD Clarín. Era un álbum ambicioso para la época, 20 canciones donde el grupo repasaba baladas espirituales, momentos de frenesí tipo heavy metalero, amor místico y muerte ritual. Todo sostenido por una lírica que caminaba al filo entre el delirio, la filosofía callejera y el dolor. Perdón, me olvidaba la palabra oscuridad, que es muy importante en la historia de Palo Pandolfo. El disco fue presentado oficialmente en el Teatro Astros en 1995 en un show que mezcló lo musical con una puesta escénica de otro plano. En pleno
auge, Palo decide registrar ese vértigo en Caliente, un disco en vivo con temas inéditos como Paloma y una versión de Sur junto al bandoneonista Ernesto Baffa. Ese mismo año los Visitantes tocan en Obras Sanitarias junto a Los Brujos y La Portuaria en plena efervescencia de la llamada movida sónica, movida impulsada por Soda Stereo y Cerati, bandas como Juana la Loca, Martes Mentas, Babasónicos y sí, los Visitantes también. Todos formaban parte de este nuevo impulso sonoro motivado por los Soda. Recomendamos ver las biodatas de Diego Frenk y La Portuaria en este canal. Esta fue sin dudas la etapa más intensa, explosiva y luminosa de Palo, pero también la más fugaz. En 1996 los Visitantes lanzaron Maderita bajo el sello internacional MCA Records, con producción de Afo Verde y participaciones de lujo como León Gieco, Lito Vitale. Este sería su disco más accesible, pero sin resignar complejidad. El folclore urbano y los ritmos norteños ganaban protagonismo. Estaré y Tapa de los Sesos nuevamente colocan a la música de Palo Pandolfo en radios, videoclips y canales de música, logrando un raro equilibrio, culto y masividad al mismo tiempo. Estaré a donde salga el sol, beberé la luz de todos los colores cantando. Pero todo cambiaría como cada cosa en la vida de Palo. En el 98, con el disco Desequilibrio, justamente, producido por Michel Peyronel, ex Riff, Palo explora nuevos ritmos como el candombe, el ska y un sonido más visceral, menos elaborado y más rabioso. Temas como Señor Yo, Ilusión y Los Bastardos revelan una nueva faceta, canciones de protestas con formas poéticas. Palo canalizaba el hartazgo social del fin de la década con guitarras crudas, letras incómodas y estructura fuera de molde. Claro, era todo lo contrario a lo que le pedían las compañías. Imagínense que para la lógica comercial, si algo funciona, al menos hay que mantenerlo hasta que no funcione más. Bueno, Palo Pandolfo no razonaba así. Respecto a la formación de la banda, se fueron 2 músicos, por lo que comenzó a ser todo un poco más inestable. El final se aproximaba. Aún así, continuaron trabajando como banda y en el 99 editaron Herido de Distancia, un compilado que incluye 2 canciones inéditas. Sin embargo, lo que todos veían como un disco para Palo era un epitafio, una forma elegante y potente de cerrar una etapa. En ese punto los Visitantes ya eran leyenda y por supuesto nuestro protagonista estaba listo para dar el salto más introspectivo de su vida, su etapa solista y un segmento de la vida que no lo dejaría de sorprender. Sobre su vida personal decidí no profundizar demasiado. Palo fue ante todo un artista cuya potencia residía en su música y su lírica, más que en declaraciones o apariciones mediáticas. Aún así es importante mencionar que tuvo 2 hijos, Francesca y Vito, junto a la artista plástica Verónica Palmieri. Ella, de bajo perfil pero con una obra sólida, compartió con Palo una vida alejada del ruido de los medios. Ambos eligieron preservar la intimidad familiar manteniendo a sus hijos al margen del ojo público. Y sí hay algo que no puedo dejar pasar y es su compromiso constante con las causas sociales, en especial con los pueblos originarios. Una bandera que Palo Pandolfo sostuvo a lo largo de toda su carrera, no como un gesto superficial, sino con una convicción profunda que atravesaba su arte y su mirada para el mundo. Continuando, después del cierre de los Visitantes, Palo se lanza al vacío con su primer disco solista, A Través de los Sueños. Editado en el 2001 en el medio de un país partido al medio, este disco fue profundamente emocional y de autor, donde aparecen clásicos inmediatos como Te Quiero Llevar, Virgen y Todos Somos el Enviado. Dato de color, en el 2007 este disco se reedita junto al soundtrack de la película Nacido y Criado de Pablo Trapero, música que lo lleva a ser nominado a los premios Cóndor de Plata. Volviendo, en plena crisis 2002, Palo graba un disco crudo, directo, con su banda, La Fuerza Suave. El disco se llamaba Intuición, pero la compañía discográfica decidió no editarlo. Sin embargo, y para la sorpresa de todos, el disco mágicamente apareció en internet. Creo que lo habían subido a MySpace. ¿Se acuerdan de MySpace? Y en poco tiempo se volvió una obra de culto justamente por cómo se concibió. Canciones como La Revoluta, ¿Qué haces loco? Y Argentina 2002 lo dicen todo. Es un retrato sonoro de una nación en ruinas y de un artista dispuesto a poner el cuerpo para defenderla. Para el 2004, Pandolfo se da un gusto y versiona a sus ídolos, pares y maestros. Antojo es un disco de covers donde pasa de Radiohead a Spinetta, de Bowie a Calamaro, de Mano Negra a sus propios Visitantes. Este disco nuevamente cuenta con grandes invitados como Charly García, Coleman, Adrián Dárgelos, Los Tipitos, Ariel Minimal y muchos artistas más. Poco a poco, Palo comenzó a transitar lugares underground. En realidad nunca los dejó de frecuentar, pero de repente se corrió absolutamente del mainstream. Por varios años parecía desaparecido, mientras trabajaba como músico, como productor, incluso haciendo relatos, locuciones y varias actuaciones esporádicas en todo el país. Bueno, tiempo más tarde fue el conductor de Quizás por qué, ¿no? Ese fantástico ciclo del canal Encuentro. Norberto Aníbal Napolitano,
más conocido como Papo. Tras 4 años sin editar un álbum nuevo, Palo forma El Ritual y graba Ritual Criollo en el 2008. Este disco es un viaje sin pasaporte por todos los géneros populares: cumbia, tango, cuarteto, folk y rock. Según el propio Pandolfo, la mayoría de los temas fueron grabados en una sola toma, abrazando la imperfección como parte de la composición. El disco fue nominado a los premios Gardel y marca el estilo que definiría su obra futura. Para el 2013, y acercándonos a la recta final de esta investigación, Palo lanza su nueva banda La Hermandad y el disco Esto es un abrazo. El álbum esta vez mezcla rock argentino con mística suburbana, poesía muy psicodélica y una identidad profundamente espiritual. Hay baladas, huaynos, hardcore, rocksteady, de todo un poco, ¿va? Cada canción parecía una estampita del conurbano cósmico que habitaba Palo. Bueno, ahora me pongo a pensar y creo que este disco es uno de los más conceptuales, de los más personales que tuvo Palo. Solo por citar alguna participación, la de Leo García en La Misma Suerte también marca su codeo con los músicos de ese tiempo. Bueno, de hecho, Leo García se considera ferviente admirador de la obra de Palo e incluso ha realizado numerosos homenajes y ha participado de varios reconocimientos al artista. Cuando agosto está en el día, un mendigo muestra joya. El año 2016 marcó un giro en su carrera. Edita Transformación, su disco más ambicioso, repleto de invitados nuevamente, como Ricardo Mollo, logrando un sonido moderno y emocional. El proceso fue documentado en el film Transformación, dirigido por Iván Wolovic, seleccionado en el Festival de Cine de Mar del Plata. De hecho, el docu está colgado en YouTube, se lo recomiendo, vayan a verlo completo. Algunas imágenes estoy mostrando en este momento, pero posta, vayan a verlo que está buenísimo. En el 2019 participó de Aucapuma, un disco colectivo sobre la historia del movimiento obrero argentino, reafirmando su compromiso social. Sus últimos años los dedicó a El Vuelo del Dragón, una trilogía autoeditada, libre, sin sellos ni exigencias, pura exploración creativa. Palo había alcanzado su forma más auténtica, por supuesto cada vez más lejos del mainstream y de lo que sonaba en la radio. Este último trabajo, El Vuelo del Dragón, reunía canciones inéditas y reversiones de clásicos de los 90, envueltas en una fauna sonora que mezclaba su universo poético con músicos de la escena indie de aquel entonces. Existe incluso un registro en vivo de estos 3 EP que valen oro. Esa fue su última entrega en vida y no es casual que haya elegido llamarlo así, El Vuelo del Dragón, porque su voz era eso, el aullido multiforme e infinito de una bestia mitológica. Dato de color, el 21 de octubre del año 2021 se publicó Ciervo, disco póstumo y casi testamento artístico de Palo. Con todo ya grabado, él mismo había señalado Doble Corazón como la canción de apertura. Son 11 temas marcados por la soledad, la culpa y el amor roto, comenzando con una frase premonitoria: no tengo casa. Es como si la poesía en este disco se volviera mantra, despedida. En sus últimos años, Palo parecía caminar con un pie en este mundo y otro en otro lugar. Las entrevistas se volvieron cada vez más introspectivas, con frases que hoy suenan casi proféticas. Me siento más cerca de los fantasmas que de la industria. Todo cobraba sentido. Mientras muchos corrían detrás de likes, contratos o posicionamiento, Palo seguía siendo un medium, alguien que canalizaba algo más profundo, más viejo, más esencial. Lo viejo funciona, Juan. Quiero aprovechar este momento épico, verdadero, para recomendar a proyectos nuevos, bandas emergentes como tanto le gustaba a Palo Pandolfo. Hoy los artistas seleccionados, Rock Data, son los amigos de Iris, nuevamente una banda de Ecuador, activos desde el año 2016, Pasajeros Psiquiátricos desde Zona Sur de Avellaneda, presentando un primer EP, Hacemos Rock and Roll, Don Electrón, un gran homenaje a Piti Álvarez, Intoxicados y Viejas Locas, Grito Subterráneo, banda de ska punk que ya hace 2 años que vienen tocando, Responsabilidad Limitada, un power trío directo de Villa Lisa, de la provincia de Entre Ríos, y la gente de El León Verde, banda post-punk e indie rock. Vayan a escuchar a todas estas bandas y si les gusta, le escriben, la siguen y así se arma la bola. ¿Viste cómo es esto? Hay que escuchar música nueva. El 22 de julio del año 2021, a las 15:25, a los 56 años, en plena luz del día, el país atravesando la pandemia mundial de COVID-19, el cuerpo de Roberto Palo Pandolfo fue hallado sin vida en la avenida Díaz Vélez al 5200. Quien lo encontró fue su sobrino, Luis Emilio. En el lugar se hizo presente una ambulancia del SAME que intentó realizar tareas de reanimación, pero Palo no reaccionó. Así lo afirmó la policía porteña de la comisaría vecinal 6A. Hacía 2 semanas había publicado el single Tu Amor, un dúo junto a Santiago Motorizado que oficiaba junto a la canción El Alma Partida como anticipo de su próximo álbum. Palo murió en la calle, en la vereda, como si su alma hubiese querido no quedar atrapada en ningún lugar.
Falleció por un paro cardíaco, la autopsia develó muerte súbita. Aquel día, entre restricciones, barbijos y aforos limitados, su velorio transcurrió sin escándalos, sin homenajes masivos, sin hashtag y sin trending topics. No hubo luto, pero la cultura underground, la cultura alternativa, sabía que se había ido un grande. Acababa de nacer un mito. Comparto esta frase que un poco resume lo que era. En la oscuridad interior y en el silencio hay otras verdades. Vivimos con demasiadas voces instaladas en la cultura. Muchas nos condicionan. No pretendo ser eterno. Quiero ser verdadero. Comentarios, sugerencias, aclaraciones acá abajo. Se me suscriben al canal y los que quieran colaborar monetariamente para este tipo de investigaciones, les dejo abajo el link en la descripción. Muchas gracias.